prudentemente, manteniendo el distanciamiento. La vacuna va a llegar en su momento, pero nosotros no confiamos únicamente en la vacuna. Nosotros confiamos primeramente en Dios, en la ciencia que Él le ha dado al hombre, y nosotros vamos a estar haciendo las cosas que nos indican para no contagiarnos ni contagiar a otros. Seguir orando también por los médicos que exponen su vida cada día, aquellos que están en primera línea. El contagio, hermanos, prácticamente está tocando nuestros talones. Así que tenemos que tener cuidado. Vamos a mantenernos lo más que podamos en nuestras casas y vamos a mantener el distanciamiento. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Estamos dentro de una serie que hemos titulado Agradar a Dios. Y esto Dios lo puso en nuestros corazones, pensando básicamente en cómo vamos a iniciar un nuevo año. Ya hoy estamos a 10 y prácticamente nos hemos olvidado de que hemos iniciado un nuevo año. Regularmente al iniciar cada año tenemos muchas expectativas, tenemos un programa, tenemos planes, tenemos proyectos, pero en medio de esta circunstancia como que ni siquiera nos atrevemos a soñar, ni siquiera nos atrevemos a trazarnos metas. Pero si hay una meta que nosotros como iglesia, nosotros como pastores queremos que esta iglesia, que esta congregación y todo aquel que nos pueda escuchar sienta y anhele, es que su meta en este año y siempre sea agradar al Señor. Agradar al Señor es algo que debe estar en nuestra agenda diaria, en cada momento, en el diario vivir, que nosotros podamos respirar la intención de agradar a Dios. Agradar a Dios es algo que encontramos en las Sagradas Escrituras en varios lugares y hemos venido compartiendo versículos cada mañana dentro de esta que llamamos serie, ¿verdad? Y vamos a continuar haciéndolo porque yo entiendo que cuando logramos esto, nosotros nos convertimos en verdaderos adoradores, nos convertimos en verdaderos hijos, nos convertimos en gente que arrebata, que recibe bendición, nos convertimos en gente de bendición cuando nosotros logramos, por la misma ayuda de Dios, agradarle. Agradar a Dios tiene que ser la meta de cada creyente, de cada cristiano, de cada miembro de esta casa CSI. Agradar al Señor. Y agradar al Señor, hermanos, es algo que no es contraproducente en nuestra manera de vivir. No es algo que nos cueste tanto. Si miramos y observamos los beneficios, nos vamos a dar cuenta que el poco esfuerzo que haremos, digo poco, porque quien aporta la mayor parte es el mismo Dios. Cuando nosotros vemos los beneficios que tiene el agradar a Dios, hermanos, vale la pena hacer todo lo que sea necesario para agradar al Señor. Y en ese sentido, en esta mañana brevemente, porque tenemos que salir temprano, vamos a compartir algunos puntos importantes para que nosotros aprendamos y nos envolvamos en el ejercicio diario, en la práctica, en la dinámica diaria de agradar a Dios. Busquen en sus Biblias, en celulares, Biblias electrónicas, Biblias físicas, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Ahí hay algunos versículos que tienen que ver con este tema. Y aleluya. Vamos a empezar en el versículo 4 de Hebreos 11. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Por la fe
fue traspuesto, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa fue la escritura que compartimos en la mañana de hoy y forma parte de esta introducción a este tema tan hermoso. Dice que, empezando en el versículo 4, que Dios vio la ofrenda de Caín y a Caín con agrado. No así la ofrenda de Abel. Y cuando nosotros leemos la historia de qué pasó en ese momento, tenemos que irnos a Génesis, ¿verdad? Y allí encontramos en Génesis que andando el tiempo, estos dos hijos de Adán y Eva decidieron traer ofrenda al Señor. Y la ofrenda que trae Caín, la palabra nos dice que lamentablemente Dios no la vio con agrado. Pero la ofrenda de Abel, Dios vio la ofrenda con agrado y vio a Abel con agrado. Así que lo que podemos saber y determinar rápidamente en estos dos ejemplos es de que uno lo hizo con una intención superior a la otra. La intención de Caín fue de dar una ofrenda apocada, una ofrenda limitada. Y no decimos esto para estimular el tema de las ofrendas, es para que entendamos qué Dios vio en la intención de estos hombres. Dice que vio la ofrenda de Abel con agrado y Abel. Si usted lo lee nuevamente, dice: Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Así que toda nuestra vida es una ofrenda a Dios. Y es el que usted esté aquí es una ofrenda a Dios. Pero ¿cómo Dios va a ver esa ofrenda que usted está tributándole? Lo va a ver en razón de con qué intención usted está aquí. Con qué intención usted también, cuando tiene que ofrendar económicamente, lo hace. Cuando tiene que diezmar, ¿con qué intención? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo adoramos? ¿Cómo Dios ve esa ofrenda, Marisa? ¿Cómo Dios ve esa adoración que nosotros tributamos? ¿Cómo Dios lo ve? ¿Lo hacemos con excelencia? ¿Lo hacemos por cumplir con un horario, por una programación con el pastor, con el líder de la agrupación? ¿Cuál es la intención? ¿Lo estamos haciendo con excelencia? Si lo estamos haciendo con excelencia, pues gloria a Dios. Dios te va a ver con agrado. Dios se va a sentir agradado. Todo lo que hacemos en el trabajo, en la universidad, en la casa, en la relación matrimonial, donde quiera que estemos, todo tenemos que hacerlo con excelencia para el Señor y no para los hombres. Porque cuando lo hacemos de esta manera, Dios se va a sentir agradado. Y cuando Dios se siente agradado con un hijo suyo, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo usted se siente cuando usted se siente agradado con un hijo suyo, no solo con las buenas calificaciones, sino con su buena conducta, con su buen comportamiento? ¿Cómo usted se siente? Usted se siente agradado, ¿verdad? Pero sigue diciendo el versículo 5: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que esto que ocurrió con Enoc es algo también que es simbólico de lo que va a ocurrir también con usted y conmigo, con lo que va a ocurrir con la iglesia. La iglesia va a ser traspuesta, va a ser tomada para no sufrir daño, para no sufrir esa tribulación feroz que vendrá sobre el mundo.
Pero para eso, al igual que Enoc, nosotros tenemos que haber dado testimonio de haber agradado a Dios. El agradar a Dios, repito, es algo que nosotros tenemos que tener como una meta primordial en nuestras vidas. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero automáticamente, terminando este versículo 6 de esta manera, entra el versículo 5, entra el versículo 6 diciendo: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe no está, el agradar a Dios no es algo mecánico, no es algo que nosotros podamos hacer por razonamiento o por algún tipo de argumento o por algún tipo de lógica. Para agradar a Dios, el ingrediente principal o el ingrediente activo es la fe. Iniciando ese capítulo 11 dice que la fe es que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que para agradar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es tener fe. ¿Usted tiene fe? Pues ya está agradando a Dios. Y el que cree que Dios, en lo que Dios hace, en lo que Dios ha dicho, ha de creer también de que Dios es que galardonador de los que le buscan. Si usted está buscando a Dios, usted tiene que estar y vivir en una expectativa de que en algún momento alguna de las promesas que Dios ha declarado en su palabra ha de caer sobre usted y los suyos. Él es galardonador de los que le buscan. Así que el principal ingrediente que necesitamos tener en nuestras vidas para agradar a Dios es la fe. Ahora, ¿cómo está la fe tuya? ¿Cómo llega la fe a nuestras vidas? La fe es un regalo que el mismo Dios nos ha dado. No es algo que yo conquisté, que compré, que aprendí en la universidad, que aprendí en la escuela de teología. No es algo que venga de esta manera, es algo que viene de Dios, pero que nosotros tenemos que desarrollar. En la medida, Ángel, que profundizamos en la palabra, ¿qué va pasando en nuestras vidas? Nuestra fe va aumentando. ¿Saben qué? El enemigo sabe muy bien esto. Y por eso pone cada vez más pesadez para que nosotros no leamos la palabra, para que nuestra fe no crezca y por ende dejemos de agradar a Dios. El enemigo está procurando con desesperación que nosotros dejemos de agradar a Dios. El que tiene fe para agradar a Dios va a empezar a andar como por la fe y no por vista. Va a empezar a vivir o continuará viviendo confiado en que Dios le va a librar de todo mal. Va a vivir confiado de que aunque esta situación que está atravesando el mundo, que está dañando, afectando la salud mundial, que aunque a mí me toque, Dios me librará y me puede librar incluso de que no me toque. Y si me toca y tengo que morir, tener la certeza de que me voy a su presencia. Entonces la fe nos ayudará a nosotros a vivir sin miedo. Nos ayudará a nosotros a vivir sin temor. No de manera irresponsable, no de manera imprudente, pero sí nos ayudará a vivir sin temor. Entonces, la fe vemos que es un ingrediente o el ingrediente principal para nosotros poder agradar a Dios. La fe es imprescindible para agradar a Dios. Entonces, si la fe viene por el oír, ¿verdad? Y por el oír la palabra de Dios, nosotros para poder robustecer esa fe, tenemos que aferrarnos cada día más a la palabra del Señor. Y cuando nosotros hablamos de aferrarnos a la palabra de Dios para robustecer la fe, no significa simplemente que la voy a leer como una revista, como un libro de texto. Significa que voy a aplicar a mi vida con la ayuda del Espíritu Santo lo que está escrito ahí. Voy a empezar a obedecer. Entonces mi obediencia, que es un aliado de la fe, y la fe, el aliado para agradar a Dios,
va a hacer entonces que yo empiece a vivir una vida de conquista. Voy a empezar a agradar a Dios porque ahora entiendo lo que Él dice. Cuando leemos la palabra siempre tenemos que pedirle al Señor: Señor, explícame, enséñame lo que estoy leyendo aquí y ayúdame a aplicarlo. Ayúdame a compartirlo. Es imprescindible la obediencia a lo que dice la palabra. Esa es la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios, repito, es que usted obedezca lo que dice la palabra. Y a medida que nuestra fe crece, a medida que crece nuestro entendimiento, entonces también crecerá nuestra fe. Y al crecer nuestra fe, agradaremos más a Dios. Jeremías en el capítulo 9, versículo 24, dice: alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago que misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Conocer a entender a Dios, o sea, voy a escudriñar la palabra para conocer a Dios y entenderlo. ¿Y qué voy a entender de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere del mundo? ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia? Bueno, aquí está poniendo algunas cositas que Él quiere que nosotros entendamos. Que yo soy el que hago que misericordia, yo soy el que hago juicio y el que hace justicia. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Dice el Señor que estas cosas quiere y eso a Él le agrada. Entonces, si a Él le agrada la misericordia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Misericordiosos. Si a Él le agrada el juicio, nosotros tenemos que ser personas juiciosas. Si a Él le agrada la justicia, nosotros tenemos que ser personas justas. Haciendo estas cosas vamos a agradar al Señor. Cristo en su vida terrenal como hombre, cuando estuvo en la tierra de Palestina, Él conocía, ¿verdad? Hablando de Cristo hombre, conocía al Padre desde la eternidad, porque son desde el principio, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios, estaban juntos, se conocen. Así que lo importante, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender en este tema, es que tenemos que conocer a Dios. Si usted no conoce bien a Dios, no le va a poder servir. Va a andar a tienta, va a estar haciendo cosas, a ver si esto le agrada, déjame ver. Es como cuando uno está en una situación, en estos días que estaba con el cumpleaños de mi esposa, ¿qué podemos hacer para que le agrade? Como tentando, Grace, como tentando, a ver, déjame ver, porque no, esto le gusta, esto no le gusta. Pero de lo que uno sabe que le gusta, uno dice, bueno, vámonos por aquí. Con Dios tenemos que hacer muy atinados, no andar a tientas, conocer lo que le gusta. Así que Cristo, en su ministerio terrenal, en el versículo 29 de San Juan capítulo 8, dice: porque el que me envió conmigo está. ¿Cuántos pueden decir que Dios está con él? ¿Cuántos pueden decir Dios está conmigo? ¿Cuántos quieren que Dios esté con usted? Entonces Jesús dice: el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que si usted quiere que Dios esté con usted, ¿qué hay que hacer? Lo que le agrada. Si queremos que Dios esté con nosotros, si queremos que nos vaya bien, tenemos que hacer lo que a Él le agrada. ¿Cuándo? Siempre, dijo Jesús. Yo siempre hago lo que le agrada. Y la vida de Cristo fue una total obediencia al Padre. ¿Cuánto más debe ser la de nosotros? Pero no se preocupe, no se sienta atribulado por esto. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos va a ayudar a poder agradar al Padre. Cuando agradamos a Dios, tenemos un gran beneficio, o el gran beneficio de que vamos a recibir todo lo que le pidamos. Y diría un amén fuerte por eso. Si yo agrado a Dios,
estoy en la posición de recibir todo lo que yo le pida al Padre. Ahora bien, hermano Luis, ¿verdad? No vamos a pedir caprichos, porque Dios no es irresponsable para concedernos caprichos. Vamos a pedir conforme a su voluntad, y todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos lo va a conceder. Oiga lo que dice San Juan, primera de Juan, capítulo 3, 22. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Para que no se vaya a preocupar ahora de cuáles son los mandamientos que voy a guardar, el versículo siguiente dice, el 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Así que, cumpliendo estos mandamientos, el de creer en su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, estamos colocándonos en el carril de adentro para hacer las cosas que le agradan a Él, y por ende Él darnos todo lo que le pidamos. Son axiomas, son cosas que van ligadas una de la otra, de la mano, porque hay cosas que no se pueden separar, que no se pueden divorciar. Para que haya cumplimiento, para que haya bendición en nuestras vidas, para que haya respuesta de Dios en nuestras vidas, hay cosas que están condicionadas. Están condicionadas a agradar a Él. De acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:8, él advierte a los romanos de que aunque se tenga la intención de agradar a Dios en la carne, es imposible. Dice ahí que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que ponerle mucha atención, porque vivir según la carne es vivir de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que me enseña el sistema, a lo que me enseña el mundo. Lo contrapuesto a esto es vivir según el Espíritu, que es el que busca que nos alineemos a la voluntad del Padre. No hay una mezcla, no hay fusión, no hay un toquecito. Es total renuncia. ¿Por qué? Porque sigue diciendo más adelante que los designios, la intención de la carne es enemistad contra Dios, es no sujetarse. La carne está diciendo constantemente, no te sujete a Dios. No te sujete a Dios. Es lo que dice la carne. No te sujete a Dios. No obedezca. No te lo va a decir así. Tú le vas a decir, no, pero tú no tienes que hacer eso. Eso no es nada. Vístete como tú quieras. Recórtate como tú quieras. Arréglate como tú quieras. Haz lo que tú quieras hacer. Eso es vivir según la carne y no según el Espíritu. Y los que viven de esa manera no podrán agradar a Dios. Se hizo un silencio en el cielo y aquí también. Parece sencillo, y como no vemos consecuencias inmediatas, o nos hacemos locos de que no vemos consecuencias inmediatas, porque déjeme decirle que sí hay consecuencias. Usted empieza a sentir la frialdad en su vida. Usted empieza a experimentar un vacío, ese vacío existencial que tenías antes de conocer al Señor, que en la medida que te vas comportando de acuerdo a la carne, se va agravando y se va ensanchando. Y llegará un momento que te vas a sentir como se sintió Cristo, porque dice Jesús en el versículo que leímos, que yo siempre hago lo que le agrada al Padre. El Padre nunca me ha dejado, siempre está conmigo, pero hubo un momento que le dejó. Usted sabe cuándo fue ese momento que el Padre dejó a Cristo.
¿Cuándo fue ese momento? Cuando cargó con todos tus pecados, mis pecados en la cruz del Calvario. En ese momento Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios viene, quita su mirada. Cuando hay pecado, Él quita la mirada. No dejes que Dios quite la mirada de ti por el pecado que haya en tu vida. Vive una vida para agradarle, para que sus ojos estén siempre sobre ti. Aleluya. Que no es fácil en ese sentido muchas veces resistirse a las tentaciones, a las seducciones del mundo, a querer abandonar, a encontrarnos que esto es difícil. Jesús, en ese momento donde Él tenía que cumplir con esa gran misión, el final, la cumbre ya de su comisión en este mundo, en ese momento, al sentirse solo, pidió ayuda a sus discípulos para orar con Él. Se apartó y oró en una ocasión, en 2 ocasiones, en 3 ocasiones, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros tenemos que decir cada día esto: Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. La única manera que vamos a poder agradar a Dios. También el apóstol Pablo, hablando de este mismo punto, a los tesalonicenses, que también compartí este versículo en la semana, le dice en el capítulo 4, versículo 1: Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, que lo importante en este punto, que tenemos ejemplo. Pablo, como líder, tenía que ser un ejemplo a cada una de estas iglesias que él había ayudado a formar. Nosotros como líderes tenemos que procurar ser ejemplo en esta vida para agradar a Dios, para que también podamos decir de la manera que dijo el apóstol Pablo: de la manera que aprendiste de nosotros, cómo conviene conduciros y agradar a Dios y abundar más y más. Cómo conviene conducirnos, cómo conviene caminar, cómo conviene hablar, cómo conviene qué mirar, qué voy a hacer física o virtualmente, cómo conviene conducirnos para agradar a Dios. Y miren, no me diga que usted no siente ese pinchazo cuando le dicen esa voz interna, esa voz a veces hasta casi audible que usted tiene que mirar. No lo mire ese programa, cambie ese canal, salte de esa página. ¿Usted lo siente o me pasa a mí nada más? No entre ahí. ¿Cómo conviene conducirlos para agradar a Dios? Y dice que abundéis más y más. ¿Pero qué hace la carne? Ceder más y más. Por eso tenemos que andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Por eso nosotros tenemos que examinar qué tiempo le estamos dedicando a la intimidad con el Señor, a la oración, a la lectura de la palabra, para que se robustezca nuestra fe y nosotros podamos pararnos firmes y resistir toda acechanza del enemigo. Continúa el apóstol luego diciendo de esto, en el mismo capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, dice el versículo 2, después de decir que abundéis más y más en agradar a Dios, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si yo conozco y sé que la voluntad de Dios es que yo sea santo, santo no es un cuadrito que va a estar ahí o alguien, no, es que yo he sido separado del mundo, sacado para ser de Dios, para ser instrumento de Dios, para ser templo de Dios, para ser vaso de Dios. He sido separado. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que con la santificación, que también es otro aliado para agradar a Dios, nosotros vamos a estar, valga la redundancia, agradando a Dios. Hebreos 10:8 dice: diciendo primero esto, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Está hablando de algo un poquito enredado, no nos hemos salido del tema, pero está hablando aquí de lo que es el sacrificio que Dios quiere que hagamos. Porque a veces nosotros como que se nos pone un chip de que, bueno, yo no estoy viviendo como a Dios le agrada, pero doy una buena ofrenda. Yo no estoy viviendo como a Dios le agrada, pero me voy a ir a congregar. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Señores, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Los sacrificios que a Dios le agradan es el espíritu quebrantado. Esa es la ofrenda que Dios le agrada. El sacrificio que a Dios le agrada. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Samuel, hablándole a Saúl, el primer rey de Israel, le dice en el versículo 22 del capítulo 15: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su palabra. A Dios le interesa la obediencia suya y mía, no una obediencia parcial, no una obediencia circunstancial, no una obediencia momentánea. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Dos cosas muy importantes aquí. Obedecer, se agrega algo nuevo: prestar atención. Atento no solamente a este momento, atento a los tiempos, atento a la voz profética, atento a la palabra de Dios, atento a mi familia, atento a lo que está ocurriendo en mi entorno, atento a lo que pueda contaminar mi vida, atento al trabajo, atento a todo, atento, repito, a todo. A Dios le agrada que tú te agrades en agradarle. Lo que editan ahí, editen eso por ahí. A Dios le agrada que a ti te agrade agradarle. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Que tú te sientas agradado en hacer la voluntad del Padre. Que tú te deleites en su presencia. Que tú te deleites sirviéndole. No me voy a pasar. Así que vemos que la fe tiene varios aliados. La obediencia, para agradar a Dios. La santidad, para agradar a Dios. Ahí podemos incluir el temor de Dios, para agradar a Dios. La adoración, que no es solamente esta, sino su estilo de vida, para agradar a Dios. La justicia, para agradar a Dios. Podemos concluir este episodio de esta serie diciendo lo siguiente. Primero, que para agradar a Dios es imprescindible andar por fe, porque sin ella es imposible agradarle. ¿Cómo se cultiva la fe? Escudriñando la palabra y orando en el sentido para que Dios, esa fe, nosotros la podamos ejecutar, poner en práctica. Poner en práctica en aquello que hemos creído. Segundo, que la fe que agrada a Dios es aquella que se evidencia por la obediencia a su palabra. Tercero,
que es imprescindible conocer a Dios para poder agradarle. Ya arribamos a la parte final y queremos preguntar en este momento a aquellos amigos que nos ven, que nos escuchan en esta mañana. No te voy a preguntar si estás agradando a Dios, porque si no has conocido al Señor, te aseguro que no lo estás agradando. Aunque creas que sí, Dios en esta mañana ha querido enseñarte de que no lo estás agradando. Para agradarlo tienes que conocerlo. ¿Conoces a Cristo? ¿Quieres conocerlo? En esta mañana, ábrele tu corazón. Dile, entra en mí, perdona mis pecados, perdona todas mis ofensas. Quiero conocerte, quiero agradarte. Ayúdame, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos podido hacer y compartir en esta tu casa. Te damos gracias por este primer episodio de esta serie de agradarte a ti. Te pedimos, Señor, que nos ayude, que si hay algo en nuestras vidas que podamos identificar que no te agrada, oramos en este momento y oramos en cada momento para que nos des el valor, para que nos des la fortaleza de abandonar aquello que te ofende y te desagrada. Te pedimos que nos ayudes a tener nuestra mente como la mente de Cristo, tener esa disposición que tuvo Cristo de hacer siempre lo que te agrada. Ayúdanos a tener la determinación, porque queremos agradarte. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho y gracias por su atención. Bendecimos la vida de cada una de las personas que están en Facebook. Bendecimos la vida de cada uno de los que están sintonizando en este momento a través de Aviva Radio. Les recordamos que esta semana seguimos activos en Zoom. Lunes, Ministerio de Parejas. Martes, Ministerio Generación Escogida por Dios, nuestros jóvenes. El miércoles, enseñanza bíblica. No se la pierdan, de verdad que están buenísimas estas clases. El jueves, todos unidos en oración, 9 de la noche, la casa completa. Viernes, servicio de sociedad. El domingo, regresamos aquí a la casa y lo hacemos desde las 10 de la mañana. 9 de la mañana, me confirmó el pastor. Pero recuerden que tenemos libre acceso a partir de las 12 hasta las 3 de la tarde. Y con ustedes dejamos al ministerio Eli Worship. Pueden pasar a traer sus ofrendas al altar.
Padre, te damos las gracias. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias porque tú has estado con nosotros. Gracias por este servicio tan glorioso, Padre. En tus manos estamos, Jesús. En tus manos estamos. Bendice a cada una de las personas que estuvieron conectadas. Y bendícenos a todos los que estuvimos aquí presentes. Guíanos a nuestros hogares con la bendición tuya, Señor. Pero no antes, sin decirle a la primera dama de la casa, ¡Happy Birthday! Queremos que nuestra hija pastora. Gracias. Sí. Esos 15 no se cumplen todos los días. Diga, pastora. Con su nuevo corte. Dele. Dándolo todo. Dios le bendiga. Amén. Yo creía que era ustedes que iban a orar por mí. No van a orar No, por mí. eso viene, eso viene. Bueno, yo vine, ustedes saben, me tumbé unos cuantos años. Porque estos 15. Estos 15. Bueno, yo no sé, ojalá muchos jóvenes verse como yo a sus 50. Ay, sí. ¿Sí o no? Ay, sí. Eso lo hace la gracia y el favor del Señor en nuestras vidas, ¿sí o no? Amén. Entonces, me he sentido muy bien, gracias por todas sus felicitaciones, todos sus deseos. Y mi familia, mi amor, se votó. Yo no sé si ustedes vieron, el pastor me llevó hasta un trío y me cantó cumpleaños feliz y cantaron la canción, ¿verdad?, que a nosotros nos gusta, que es Mi Bendición de Juan Luis Guerra. En realidad la pasé muy bien, me sorprendieron en el trabajo y me sorprendió mi familia. Dios sabe todas las cosas porque yo sé que Ashley estaba preparando una fiesta, ¿verdad?, a todo dar, pero yo creo en Efesios 3:20. Ese es uno de mis versículos favoritos. El Señor da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y de verdad que para mí, Richard nada más me decía, pero tú estás como feliz, así como contenta, de verdad que me lo disfruté. Y solamente le pido al Señor que me dé mucha vida, mucha salud y que su Espíritu Santo nunca se aparte de mí. Amén. Que su Espíritu Santo siempre me guíe, siempre me hable, siempre esté conmigo. Aleluya. Amén. Porque yo no sé cómo hace la gente que ha conocido al Señor cuando no siente al Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, muchas cosas que ocurren en nuestras vidas no fuéramos capaces de sobrellevarlas y de salir adelante. Es el Espíritu Santo de Dios. Y para agradar al Señor, así mismo, como decía el pastor, necesitamos al Espíritu Santo. Enamórese del Espíritu Santo. El pastor anunció 21 días de ayuno y oración. Vamos a comenzar el lunes 18, si Dios lo permite. Póngase una meta en medio de este ayuno y en medio de este nuevo año.
que usted se puede enamorar del Espíritu Santo de Dios. Que usted vuelva a ese primer amor. Si lo ha perdido, así como le dijo el Señor a los Efesios, vuelve a tu primer amor. Vuelve a buscar al Señor como antes lo hacías. Y vamos a ver la gloria del Señor en nuestras vidas, en nuestra familia y aquí en esta casa. Amén. Amén. ¿Y qué más dejar a nuestros ministros, los cuchi, ministros de oración, para que ore por nuestra pastora? Y den todo lo que quieran ahí. Pidan, que os dará. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque estamos celebrando la vida de nuestra pastora. Gracias, Señor, porque tú la has cuidado, porque tú la has guardado. Gracias, Padre, por su vida, por su salud, por su corazón. Te pedimos que tú sigas guiándola, que tú la sigas guardando. Espíritu Santo, que tú sigas con ella cada día de su vida, que ella te ame cada día más, que aumente esa relación que hay contigo, que ella te ame con locura, que te desee con locura, que en tus labios solo estén tus palabras, que ella vea a través de tus ojos. Espíritu Santo, que ella haga la voluntad de tu Padre. Ayúdala, que ella te necesita, Señor. Declaramos palabras de vida sobre ella, Señor. Que tú le das más fortaleza, que tú le das más paz, más gozo, más alegría, Señor. Que ninguna plaga tocará su morada. Que tú le das nuevos sueños, nuevas metas, nuevas estrategias, nuevas formas. Que tú te glorifiques, que tú bendices su matrimonio, que tú bendices su familia, que tú bendices la obra de sus manos. Que a donde quiera que ella vaya, tú vayas con ella, Señor. Que a donde ella pise seas tú, Señor, rompiendo cadenas, libertando al que necesita libertad, trayendo salvación, Señor. Que a donde quiera que ella vaya, Señor, sin siquiera hablar, tu Espíritu Santo tome control de este lugar, de todas las personas que estén aquí, y que tú te glorifiques, Señor. Que ella siga disfrutando de tu presencia, que ella siga disfrutando de ti, Señor, de ti, Padre amado. Espíritu Santo, no permitas que ella nunca se aparte, ni siquiera un milímetro de ti, sino que cada día haya una intimidad mayor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ahora sí podemos decir, Ebenezer, hasta aquí no ha ayudado el Señor. Recuerde, usted es de lo que usted se alimenta. Aliméntese de la palabra de Dios y su vida será bendecida. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Facebook, Aviva Radio, será hasta mañana a las 8 de la noche.